Nuevamente un saludo cordial a cada uno de ustedes. Yo quisiera retomar lo que hemos estado hablando en el entendido de que todo este tema del coronavirus, la cuarentena total, radical, la cuarentena inteligente, dinámica, parcial, gradual, hay varios nombres, ¿no? Diferentes países, está tomando ya varios meses, va a tomar varios meses, y que desde el punto de vista espiritual, porque el Señor nos llama a entender lo que Él ha permitido, porque todos sabemos que nada se mueve sin el permiso del Señor. Ni el mismo Satanás puede hacer nada si Dios no le da permiso. Entonces, el meternos a la casa y en un 80% la sociedad en la casa, el otro 20% los servicios que tienen que darse porque no se pueden cortar, pero la mayoría, digamos, estamos en las casas. Hemos partido de la premisa espiritual que Dios ha querido meternos en la casa para ver principalmente el tema del altar, la vida del altar. Y eso hemos estado hablando, desde el principio hemos entendido así. Y también al meternos en la casa nos está enseñando cómo hogarizar la iglesia. Todos a la fuerza, nosotros, todos sin excepción, estamos a la fuerza, obligatoriamente aprendiendo cómo hacer funcionar la iglesia desde la casa. Así como los empresarios están aprendiendo a manejar sus empresas, muchos de ellos desde la casa, ¿no? Nosotros también tenemos que aprender a hogarizar la iglesia. Pero lo más importante no es hogarizar la iglesia, porque si no, nos perdemos el objetivo central de Dios, que quiere tratar con su iglesia, quiere tratar con sus hijos, quiere tratar con su familia, el tema de la vida del altar. Y sobre esa línea estamos hablando. Lo que quiere Dios de nosotros es una vida de altar fuerte. Especialmente para estos últimos tiempos, se necesita obligatoriamente una vida de altar fuerte. Abraham tenía una vida del altar fuerte. Adán no, Eva no, dañaron el altar. Nos vamos a Moisés, por decir, una vida de altar fuerte, y mientras más fuerte sea el altar, más altas son las asignaciones que Dios confía a sus hijos. Vida de altar fuerte, Débora, Gedeón, podemos mencionar David, Eliseo, podemos mencionar Esther, Mardoqueo, en el Nuevo Testamento Pablo, Pedro, Silas, Bernabé, María la madre de Jesús, altar fuerte, María la hermana de Lázaro, altar muy fuerte, que lo ungió al Señor Jesús con perfume. Entonces, pero Dios en esta instancia está queriendo hacer tres cosas con nuestra vida de altar. Y estoy resumiendo lo que hemos hablado para ingresar a nuevos principios sobre la vida de altar. Número uno, quiere de nosotros altar sanado y restaurado. Luego hablo de esto. Número dos, quiere altar encendidos. Hay muchos altares dañados y hay muchos altares apagados. Número tres, el Señor quiere trabajar en nosotros a nivel personal, primero en la casa, ¿no? Porque el altar más importante no está en la iglesia, está en la casa, está en el hogar. Entonces quiere trabajar con nosotros. Estamos en tratamiento con Dios. Y eso tenemos que entender nosotros, vivirlo para luego estar calificados para hablarlo y enseñarlo a nuestra iglesia o a las iglesias que están bajo nuestro liderazgo espiritual. Y número tres, altar en fuego. El altar de Elías estaba en fuego, el altar de Eliseo en fuego, el altar de Moisés estaba en fuego. Cada vez que salía de una intimidad con Dios salía en fuego, y el pueblo, hasta el sumo sacerdote, le huían. Altar en fuego, altar prendido, altar encendido. Entonces Dios quiere altar sanado y restaurado, altar encendido, altar en fuego.
Y yo te quiero dejar lo que dé el tiempo, 3 o 4 principios sobre lecciones sobre la vida del altar, que empecé ya el lunes pasado. Y esta enseñanza es clave, la dejé el lunes pasado, pero te la recuerdo, y a lo mejor hay varios que no estuvieron el lunes y le viene bien. Esta enseñanza sí es clave. Creo que es la más clave de todas. La enseñanza clave de Jesús sobre el altar. Mateo 23, 19. En versión moderna dice, ¿qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda de tu servicio o el altar de tu vida? Esta enseñanza es muy clave y es directa. Y creo que nadie la va a discutir. Lo más elocuente, ¿no? Otra versión TLA de Mateo 23, 19 dice, ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda. El altar de Dios es más importante, la vida del altar. ¿Y el altar de Dios quién es? Sos vos, soy yo, es tu corazón, es mi corazón. Dice, el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. O sea, es el altar que hace que valga tu servicio, tu entrega. Es el altar, la vida del altar. Y otra versión moderna, Dios habla hoy, de Mateo 23, 19, dice, ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El altar por cuya causa. Primero el ser, después el hacer. Pero nosotros estamos enfatizando el hacer, lograr resultados. Y no tenemos que anular el hacer, porque es indisoluble, ¿no? Pero acá, digamos, Jesús se va directamente a decir, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar por cuya causa? Obviamente en este contexto, ¿no es cierto?, está hablando, ¿no es cierto?, de la ofrenda y el altar de la iglesia. Pero en espiritual está muy entendido el principio, ¿no? El principio está sumamente elocuente, ¿no? La ofrenda, ¿qué es tu ofrenda? ¿Plata nomás? ¿No? ¿Y tu vida no es una ofrenda? Pero para que sea aceptada no tiene que tener defecto, porque ofrenda que se ofrece con defecto es rechazada. Y si no hay humillación, si no hay purificación, si no hay limpieza, si no hay lavamiento de la sangre con la sangre del cordero, si no me baño todos los días con la sangre del cordero, entonces estoy saltando cierto protocolo básico que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él todos los días hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es más importante, tu ofrenda o la vida del altar? ¿Qué es más importante, tu prédica o tu vida del altar? Uno de los dramas es que creo que a todos nos ha sucedido, hemos predicado con altar dañado. Y no necesariamente altar dañado quiere decir pecados morales, ¿no? Porque el altar dañado lo puede dañar una vida de enojo, una vida de desatención total de tu matrimonio. Eso daña el altar. Y vamos a profundizar eso, porque a veces nosotros decimos, no, yo no he pecado así, pero todo el día estoy negativo, todo el día estoy aburrido y eso contrista el altar. Entonces a veces nos hemos ido a liberarnos nosotros mismos pensando en que otros pecan peores que nosotros, y los juzgamos porque ellos pecan no de la manera que nosotros pecamos, digamos. Entonces estamos mal así, porque todos somos pecadores, y el que no reconoce su pecado, la palabra en 1 Juan dice, somos mentirosos. Entonces, el altar es delicado. ¿Qué es más importante, tu pastorado o el altar, la vida del altar? ¿Qué es más importante, tu familia o el altar de tu familia? ¿Qué es más importante, tu matrimonio o el altar de tu matrimonio?
Ahora ya el Señor nos corrige. Entonces yo quiero recordarte lo que el lunes pasado dije en este primer principio, primera lección sobre la vida del altar, la ruta espiritual del ser y del hacer. Y esta conversación de hoy está siendo grabada. Charles, ¿está siendo grabada? Sí. Y también yo le mando a Charles y a los coordinadores, aquí hay varios coordinadores de intimidad con Dios, a quien saludo. Les voy a mandar el PowerPoint de esta charla para que se la envíen a todos y pueden usarla como ustedes gusten. La pueden enviar, reenviar, no hay ningún problema. Entonces, la ruta espiritual del ser y del hacer. Primer paso en la ruta es acerca de estar en Él. Es acerca de aprender a tener comunión con Él, no solamente relación, porque te podrás pasar la vida en relación, pero con muy poca comunión. Lo que pasa con un gran número de matrimonios, tienen relación entre esposos, pero no hay comunión. Ni hablemos de intimidad a veces. Entonces se puede pasar lo mismo. Vos te puedes pasar como pastor una relación con el Señor centrada en la actividad y no centrada en la comunión. Y eso ya lo hablamos el lunes pasado y anteriormente, ¿no? El problema es que nuestra manera de relacionarnos con Dios la hemos entendido que es vía servicio. Y la mejor manera de relacionarnos con Dios es vía comunión. Dios nos creó no para trabajar en primer lugar. Nos creó así a su imagen para tener comunión con Él. Para tener comunión con Él. Entonces nuestra relación con Él debe ser de comunión. O sea, nuestra relación nos debe llevar a una comunión. Y esa comunión nos debe llevar a una amistad. Esa comunión nos debe llevar a intimidad con Dios. Esa comunión nos debe llevar a una vida de adoración, centrado totalmente en Él. Entonces el primer paso de la ruta del ser, la ruta espiritual del ser y del hacer es, primero, estar con Él. Segundo, caminar con Él, aprender a caminar con Él. El que camina con Jesús tiene comunión con Jesús. Porque el cristianismo centralmente es tres cosas. Si queremos resumirlo de una manera, cristianismo es amarlo, 1, 2, es seguirlo, y 3, servirlo. En el amarlo está la adoración, en el seguirlo está la adoración, y en el servirlo está la adoración. Entonces tenemos que aprender a caminar con Él. Y hemos aprendido a tener un devocional al día, nada más. Y después no caminamos con Él. Entonces, no vamos a llegar a la intimidad con Dios. Vamos a llegar a tener un devocional con Dios. Vamos a llegar a tener un tiempo bonito, lindo, exuberante con el Señor. Está bien, yo lo hago. Pero, ¿y el resto, las otras 23 horas? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas? ¿Estás lleno del Espíritu Santo solamente en tu tiempo con Dios y después parece que se esfumó el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Es que tenemos que aprender el segundo paso, ¿no? Acerca de caminar con Él, caminar con Cristo. Tercero es acerca de recibir. Antes de servir hay que recibir. Que se te grabe esto, pastora, líder. Antes de servir hay que recibir para poder dar lo de Dios. No se puede dar lo que uno no tiene. Si no vas a estar dando de tu carne. Entonces el tercer paso es acerca de recibir de Él. El cuarto paso es acerca de hacer a través de Él. Hay que hacer, hay que moverse, ¿sí? Hay que gestar, hay que hacer gestiones de liderazgo, pero no en tu propio esfuerzo, sino en el poder de Él, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Siempre en Él, tu hacer en Él. Y quinto, tu lograr es en Él también. Es acerca, el quinto paso de la ruta espiritual del ser y del hacer es acerca de lograr, pero de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. No algo que te inventaste o algo que te inspiraste o algo que te pareció muy bueno. No, es algo que te pidió Dios.
algo que nace del corazón de Dios, algo que está alineado a su voluntad, algo que está alineado y sujeto a sus propósitos. Entonces estos 5 pasos yo lo llamo, esto es la plenitud del ser y del hacer. Esto es vida del altar. Esto es vida del altar. Tu ser del altar, tu hacer del altar, tu ser cristiano en el lugar santísimo, tu hacer desde el lugar santísimo, pastorear desde el lugar santísimo, liderar desde el lugar santísimo, solucionar los problemas desde el lugar santísimo, enfrentar todo tipo de crisis desde el lugar santísimo. Eso es estar en Él, número 1. Eso es caminar con Él, número 2. Eso es acerca de recibir de Él llenura, instrucciones, plenitud. Y 4 es acerca de hacer a través de Él, en el poder de Él. Y 5 es acerca de lograr, pero en su voluntad y en su propósito. Todo eso te trae plenitud en el ser y plenitud en el hacer. Eso es clave entenderlo. Principio número 2 sobre la vida del altar fuerte. Y estamos hablando del altar fuerte, porque en este tiempo Dios nos necesita con altar fuerte a todos nosotros. Porque solo un altar fuerte como el de Elías produce todo lo que produjo, y el mayor milagro no fue que cayó fuego, el mayor milagro fue que todos se convirtieron. Y los que no se convirtieron, a los profetas los mató a todos. Elías mandó matar. Pero el pueblo cambió de altar. Tenía un altar idolátrico y ese altar idolátrico cayó y se convirtieron al altar fiel, original que deberían tener. Elías reparó el altar del pueblo. Elías fue usado para sanar el altar del pueblo. Elías fue usado para encender el altar del pueblo, de 2 millones de personas. Y el Señor nos necesita con altar fuerte. Entonces, principio número 2, lo que produce un altar fuerte. Lo que produce a nivel espiritual un altar fuerte. Número 1, un altar fuerte produce conocimiento espiritual. Número 2, produce discernimiento espiritual. Un altar fuerte. Es decir, ¿qué es un altar fuerte? 3 cosas. Altar sanado, restaurado, 1. 2, altar encendido. Todo lo hace Dios. Vos solamente sometés tu corazón. Tu corazón es el altar. Y 3, un altar en fuego. Todo lo hace Dios. Si es que realmente te rendís a Él, te sometés a Él, haces morir tu yo. Si realmente hay una verdadera humillación. Todo lo hace Dios. Entonces ese altar sanado, restaurado, ese altar encendido, que puede brillar, que ya puede ser la sal de la tierra, que ya puede ser la luz del mundo. Ese altar en fuego, entonces ya se activa bastante el conocimiento espiritual 1, se activa bastante el discernimiento espiritual. Ya vas a ver con los ojos de Dios, ya vas a pensar como Dios piensa, porque el altar está sanado, está encendido y está en fuego. Número 3, se activa mucho entendimiento espiritual.